Tu muerte sería el mejor regalo, dijo Mauricio sin levantar la vista del plato, cortando su carne como si nada hubiera pasado. Valeria se quedó paralizada. El tenedor se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un ruido metálico que pareció sonar más fuerte que el silencio que siguió. ¿Qué dijiste? Mauricio masticó despacio, se limpió la boca con la servilleta y finalmente la miró. Sus ojos estaban fríos, como siempre, pero esta vez había algo diferente. Una crueldad que ya no se molestaba en esconder. Lo que escuchaste, mi vida sería mucho más simple sin ti. Mauricio, estamos casados hace 8 años. ¿Cómo puedes decir eso? Exactamente. 8 años perdidos. 8 años aguantando tus quejas, tu mediocridad, tu manera de hacerme sentir culpable por todo. Valeria sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. No era la primera vez que Mauricio la insultaba, pero nunca había sido tan directo, tan cruel. Yo nunca te he hecho nada malo. He sido una buena esposa. ¿Buena esposa? Se rió con sarcasmo. No tienes idea de lo que es ser una buena esposa. Mira a las mujeres de mis socios. Ellas saben cómo comportarse, cómo vestirse, cómo hablar. Tú solo me das vergüenza. Si tanto te avergüenzo, ¿por qué no te divorcias? Porque el divorcio cuesta dinero, y tiempo, y paciencia, cosas que no quiero desperdiciar en ti. Valeria se levantó de la mesa. Las piernas le temblaban, pero logró caminar hasta la ventana del comedor. Desde el piso 15 podía ver toda la Ciudad de México brillando en la noche. Una ciudad llena de vida mientras ella se sentía morir. No puedo creer que seas tan honesto. Por primera vez en años te estoy diciendo la verdad. Deberías agradecerme. ¿Agradecerte? Por desearme la muerte. Por ser claro. Mira, Valeria, este matrimonio terminó hace tiempo. Los dos lo sabemos. La diferencia es que yo tengo las agallas de decirlo. Valeria se volteó para mirarlo. Mauricio había vuelto a su cena como si nada, como si no acabara de destrozar lo poco que quedaba de su matrimonio con unas cuantas palabras. Entonces vete tú. Esta casa la compramos juntos. Esta casa la pagué yo, igual que todo lo que tienes puesto, todo lo que comes, todo lo que usas. Sin mí, no eres nada. Yo también trabajo, Mauricio. Soy contadora. ¿Contadora? Volvió a reírse. Haces cuentas para 3 empresitas de barrio. Eso no es trabajo, es caridad. Si no fuera por mis contactos, ni eso tendrías. Valeria cerró los ojos. Cada palabra era como un cuchillo, pero algo dentro de ella empezó a cambiar. Una sensación que no había sentido en años, como un fuego que comenzaba a crecer. ¿Sabes qué, Mauricio? Tienes razón. ¿En qué? En que este matrimonio terminó. Pero te equivocas en una cosa. ¿Cuál? No soy yo quien va a morir aquí. Mauricio dejó de masticar y la miró con curiosidad, como si acabara de escuchar algo interesante por primera vez en mucho tiempo. ¿Qué quieres decir con eso? Valeria no respondió. Caminó hacia su recámara y cerró la puerta. Se sentó en la cama y se quedó así, en silencio, durante horas. No lloró, no gritó, solo pensó. Por primera vez en 8 años, Valeria pensó en ella misma, en quién había sido antes de conocer a Mauricio, en la mujer fuerte que había estudiado contaduría, que había trabajado en empresas importantes, que había tenido sueños y planes. Esa noche no durmió. Se quedó despierta recordando cada humillación, cada insulto, cada vez que Mauricio la había hecho sentir pequeña. Pero también recordó algo más importante. Recordó que ella sabía manejar números, sabía leer estados financieros, sabía encontrar inconsistencias donde otros no las veían. Y Mauricio acababa de cometer el error más grande de su vida, porque Valeria no solo era contadora, era muy buena contadora, y había comenzado a notar cosas extrañas en los papeles de su esposo. Los días siguientes fueron diferentes. Valeria se despertaba temprano, preparaba el desayuno en silencio y observaba a Mauricio. Lo veía revisar su teléfono con nerviosismo, contestar llamadas en voz baja y salir de la habitación cuando sonaba. ¿Quién era?, le preguntó una mañana después de que colgara rápidamente. Trabajo, no te preocupes por esas cosas. Pero Valeria ya se estaba preocupando. Y no solo por las llamadas. Mauricio siempre había sido ordenado con sus documentos.
Los guardaba en su estudio, en archiveros perfectamente organizados. Pero últimamente los papeles estaban regados por toda la casa. Contratos en la mesa del comedor, estados de cuenta en la cocina, carpetas abiertas en la sala. «¿Por qué tienes tantos papeles afuera?», le preguntó mientras recogía unas hojas que habían caído al suelo. «Déjalos donde están, no toques mis cosas. Solo estoy limpiando». «Pues no limpies mi área de trabajo, tienes toda la casa para limpiar». Valeria dejó los papeles donde estaban, pero sus ojos habían alcanzado a ver algo interesante: números que no cuadraban, fechas que se repetían, firmas que parecían diferentes. Esa tarde, mientras Mauricio estaba en una junta, Valeria entró al estudio. Técnicamente no estaba prohibido. Era su casa también, aunque Mauricio le hubiera hecho creer lo contrario durante tantos años. Los archiveros estaban abiertos, papeles por todas partes, y Valeria, con su ojo entrenado, comenzó a ver un patrón que no le gustó nada: contratos duplicados con fechas diferentes, facturas que no coincidían con los pagos, estados de cuenta de bancos que ella no conocía, y algo que le llamó mucho la atención: préstamos, muchos préstamos. Mauricio siempre había presumido de lo bien que le iba en los negocios. Su empresa de construcción era exitosa, tenía contratos importantes, ganaba mucho dinero, o eso decía él. Pero los papeles contaban una historia muy diferente. Valeria tomó fotos con su teléfono de los documentos más importantes. No todos, solo los que le parecían sospechosos. Y había muchos. Cuando escuchó el coche de Mauricio en el estacionamiento, guardó todo rápidamente y salió del estudio. Pero ya tenía suficiente información para empezar a entender qué estaba pasando. «¿Cómo estuvo tu día?», le preguntó Mauricio esa noche durante la cena, fingiendo interés por primera vez en meses. «Normal, trabajé con mis clientes de siempre». «Ah, sí, tus clientitos». Valeria no respondió al sarcasmo. Tenía otras cosas en la mente. «¿Y tú? ¿Cómo va el proyecto de las Torres del Valle?». Mauricio se tensó un poco. Valeria lo notó de inmediato. «Bien, va muy bien. ¿Por qué preguntas?». «Por nada, solo curiosidad. Nunca preguntas por mis proyectos. Tal vez debería preguntar más». Mauricio la miró con desconfianza, pero no dijo nada más. Terminó de cenar rápido y se fue a su estudio. Valeria escuchó cómo cerraba la puerta con llave. Esa noche, mientras Mauricio dormía, Valeria revisó las fotos en su teléfono. Con calma, con paciencia, con la precisión que había aprendido en sus años de estudio y trabajo. El proyecto de las Torres del Valle había terminado hace 6 meses, pero según los documentos, Mauricio seguía cobrando como si estuviera en construcción. Los préstamos se habían usado para pagar deudas personales, no para inversiones de la empresa. Y había facturas falsas. Muchas facturas falsas. Su esposo no era el empresario exitoso que presumía ser. Era un estafador que estaba a punto de quebrar. Valeria cerró el teléfono y se quedó mirando al techo. Todo empezaba a tener sentido. Los nervios de Mauricio, las llamadas misteriosas, su mal humor constante y, sobre todo, su crueldad hacia ella. Un hombre que está perdiendo todo necesita un chivo expiatorio, y ella había sido perfecta para ese papel, pero ya no más. Por primera vez en años, Valeria sonrió en la oscuridad. No era una sonrisa de felicidad, era una sonrisa de comprensión, de poder. Porque si algo había aprendido en su carrera como contadora, era que los números nunca mienten. Y los números de Mauricio lo iban a hundir. La pregunta ahora era, ¿se hundiría él solo o se la llevaría con él? Valeria ya sabía la respuesta, y ya sabía qué tenía que hacer. Al día siguiente, Valeria llamó a Clara. «¿Puedes venir a mi casa? Necesito hablar contigo». «¿Estás bien? Suenas rara». «Ven, por favor, es importante». Clara llegó 1 hora después. Era periodista del periódico más importante de la ciudad y conocía a Valeria desde la universidad. Habían sido compañeras de cuarto y mejores amigas hasta que Mauricio comenzó a alejar a Valeria de todas sus amistades. «Hace meses que no vienes», le dijo Valeria mientras le servía café, «porque tu esposo me odia. La última vez me dijo que era una mala influencia para ti. ¿Por qué no me dijiste eso?» «¿Para qué?» «Ya no me escuchabas. Estabas muy ocupada siendo la esposa perfecta». Valeria sintió una punzada de culpa.
Clara tenía razón. Durante años había elegido a Mauricio por encima de sus amigas, de su familia, de ella misma. Clara, necesito contarte algo, pero tienes que prometerme que no lo vas a publicar. Al menos no todavía. ¿De qué hablas? Prométemelo. Está bien, te lo prometo. Valeria respiró profundo y comenzó a hablar. Le contó sobre la cena, sobre las palabras de Mauricio, sobre los años de humillaciones. Pero sobre todo, le contó sobre lo que había descubierto en los documentos. Clara la escuchó en silencio, tomando notas mentalmente. Como buena periodista, sabía cuándo algo era importante. ¿Tienes pruebas de todo eso? Valeria le mostró las fotos en su teléfono. Clara las revisó con cuidado, con ojo profesional. Esto es grave, Val. Muy grave. Tu esposo puede ir a la cárcel por esto. Lo sé. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Por eso te llamé. Necesito ayuda. Clara dejó el teléfono sobre la mesa y miró a su amiga. Valeria se veía diferente, más delgada, más pálida, pero también más despierta, como si hubiera estado dormida durante años y finalmente estuviera abriendo los ojos. ¿Quieres mi consejo como amiga o como periodista? Como amiga. Como amiga te digo, sal de aquí. Hoy mismo. Toma lo que puedas y vete. Este hombre es peligroso. Y como periodista te digo que esta historia puede hundir a mucha gente importante. Mauricio no está trabajando solo. Mira estos contratos. Hay funcionarios del gobierno involucrados, banqueros, empresarios. Esto es una red de corrupción muy grande. Valeria se quedó callada un momento. No había pensado en eso. ¿Crees que Mauricio sepa que yo descubrí todo? No lo creo. Si lo supiera ya habría hecho algo. Los hombres como él no dejan cabos sueltos. ¿Qué tipo de algo? Clara no respondió, pero su silencio fue más claro que cualquier palabra. Clara, tengo miedo. Y deberías tenerlo. Pero también tienes poder, más poder del que imaginas. ¿Qué quieres decir? Eres contadora. Entiendes estos documentos mejor que cualquier abogado o periodista. Sabes exactamente cómo Mauricio está robando, a quién le está robando y por cuánto. Esa información vale mucho dinero. No quiero dinero, solo quiero salir de esto. ¿Estás segura? Porque Mauricio te ha estado robando también. Todo el dinero que ha gastado en esta casa, en sus coches, en sus trajes caros. Todo eso salió de estafas. Tú también eres víctima. Valeria no había pensado en eso. Técnicamente, ella también había vivido del dinero robado. Sin saberlo, pero lo había hecho. ¿Qué me sugieres? Primero, junta más pruebas. Todo lo que puedas. Segundo, saca tu dinero de las cuentas que compartes con él. Tercero, busca un lugar seguro donde quedarte. Y cuarto, cuando tengas todo listo, me llamas. ¿Y después qué? Después publicamos la historia. Y Mauricio paga por lo que ha hecho. No solo a los bancos y a los inversionistas, también a ti. Valeria sintió algo que no había sentido en años. No era exactamente felicidad, era algo más fuerte. Era esperanza. ¿Me vas a ayudar? Por supuesto. Eres mi amiga. Y además, esta va a ser la historia más importante de mi carrera. Pero es peligroso. Me dijiste que Mauricio es peligroso. Los dos lo somos ahora. La diferencia es que nosotras tenemos la verdad de nuestro lado. Valeria abrazó a Clara. Por primera vez en meses se sintió acompañada. ¿Cuánto tiempo crees que necesite para juntar todo? 1 mes, tal vez 2, pero tienes que ser muy cuidadosa. Si Mauricio sospecha algo, lo sé, voy a ser cuidadosa. Clara se levantó para irse. Val, una cosa más. ¿Qué? Cuando todo esto termine, vas a recuperar tu vida, tu verdadera vida. ¿Estás preparada para eso? Valeria sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero real. Más que preparada. La primera semana fue la más difícil. Valeria tenía que actuar normal mientras planeaba cada movimiento con cuidado. Preparaba el desayuno, limpiaba la casa, atendía a sus clientes como siempre, pero por las noches, cuando Mauricio dormía, trabajaba. Revisaba cada documento que podía encontrar, tomaba fotos, hacía copias, y lentamente comenzó a entender la magnitud de lo que su esposo había hecho. No era solo una estafa, era un sistema completo de fraude que llevaba años funcionando.
Mauricio creaba proyectos falsos, conseguía préstamos para esos proyectos, se quedaba con el dinero y luego inventaba problemas para explicar por qué los proyectos no se terminaban. Los bancos perdían millones, los inversionistas perdían sus ahorros, y Mauricio vivía como rey con ese dinero. Pero lo más inteligente de todo era cómo lavaba el dinero. Lo ponía en cuentas a nombre de Valeria, cuentas que ella ni siquiera sabía que existían. «Tengo que ir al banco», le dijo una mañana. «¿Para qué?» «Para revisar nuestras cuentas. Quiero ver cuánto tenemos ahorrado». Mauricio se tensó. «¿Por qué quieres saber eso?» «Porque somos esposos. Deberías saber cuánto dinero tenemos». «Tenemos suficiente. No te preocupes por eso». «Mauricio, quiero ir al banco». «No necesitas ir. Yo manejo todas las finanzas de la casa». «Pero también son mis cuentas, ¿no?» Mauricio la miró con sospecha, pero no podía decir que no sin sonar más raro. «Está bien, pero no toques nada. Solo revisar». En el banco, Valeria descubrió que tenía acceso a 5 cuentas diferentes. Cuentas con cientos de miles de pesos que ella nunca había visto. El dinero entraba y salía constantemente, pero ella era la titular legal de todas. «¿Puedo cancelar estas tarjetas?», le preguntó al ejecutivo del banco. «Por supuesto, señora. Son sus cuentas. Y puedo abrir una cuenta nueva, solo a mi nombre». «Sin problema. ¿Cuánto quiere depositar?» 50,000 pesos. Era dinero de su trabajo como contadora. Dinero limpio que había ahorrado durante años. Mauricio siempre le decía que no valía la pena ahorrar tan poco, pero ahora ese poco dinero iba a ser su libertad. Cuando llegó a casa, Mauricio estaba hablando por teléfono. Se veía nervioso, sudaba aunque la casa estaba fresca. No puedo conseguir ese dinero tan rápido. Necesito más tiempo, una semana más, máximo». Colgó cuando vio a Valeria. «¿Cómo estuvo el banco?» «Bien. Tienes razón. Tenemos buen dinero ahorrado». «No tocaste nada, ¿verdad?» «No. Solo revisé». Mentía. Había cancelado 3 tarjetas de crédito y había transferido dinero de 2 cuentas a su cuenta nueva. No mucho, solo lo suficiente para no llamar la atención, pero suficiente para empezar su plan. Los días siguientes fueron iguales. Cada mañana Valeria movía un poco más de dinero. Cada noche copiaba más documentos. Y cada tarde observaba a Mauricio volverse más desesperado. Las llamadas eran constantes ahora. Siempre en voz baja, siempre nervioso. Y Mauricio había empezado a beber. Mucho. «¿Estás bien?», le preguntó una noche. «Perfectamente. ¿Por qué preguntas?» «Te ves cansado, estresado. Son los negocios, nada que no pueda manejar». Pero Valeria sabía que sí había algo que no podía manejar: los pagos. Los préstamos se estaban venciendo y Mauricio no tenía dinero para pagarlos. El dinero que debería estar en las cuentas del banco ya no estaba ahí, porque Valeria lo había movido. No todo. Solo lo suficiente para que los números no cuadraran. «Oye, tengo una idea», le dijo Mauricio una tarde. «¿Cuál?» «¿Por qué no hacemos una fiesta para mi cumpleaños? Algo grande, elegante. Invitamos a todos nuestros amigos». «¿No es caro hacer una fiesta grande?» «No te preocupes por el dinero, quiero celebrar. Tengo ganas de celebrar». Valeria sabía por qué quería hacer la fiesta. Era su manera de demostrar que todo estaba bien, que tenía dinero, que su empresa seguía siendo exitosa. Una actuación para sus acreedores y sus socios. «¿Cuándo quieres hacerla?» «El próximo sábado, en el salón del Hotel Grand Palace. Ya hice la reservación». «¿Ya pagaste?» «Voy a pagar esta semana». Valeria sonrió. Mauricio iba a gastar los últimos pesos que le quedaban en una fiesta falsa, mientras ella terminaba de juntar las pruebas que lo iban a destruir. «Me parece perfecto», le dijo. «Va a ser una noche que nunca vamos a olvidar». «Exacto. Una noche perfecta». Mauricio no sabía que tenía razón. Iba a ser una noche perfecta, pero no para él. El martes por la mañana, Mauricio no pudo disimular más. Valeria lo escuchó gritando por teléfono desde las 7 de la mañana. «¿Cómo que no hay dinero? Yo deposité ayer». «¿Qué quiere decir que la cuenta está vacía?» Valeria preparó el desayuno como siempre, pero por dentro se sentía nerviosa. Sabía que este momento iba a llegar, pero no tan rápido.
¡Valeria!, gritó Mauricio desde su estudio. Ella caminó despacio hacia allá. Mauricio estaba parado frente a su escritorio, con papeles regados por todos lados y la computadora encendida. ¿Qué pasa? ¿Tú has tocado mis cuentas del banco? ¿Cuáles cuentas? No te hagas la tonta, las cuentas que revisaste la semana pasada. Solo las revisé. Me dijiste que no tocara nada y no toqué nada. Mentira. Alguien movió dinero de esas cuentas. Mucho dinero. Valeria se acercó a la computadora y miró la pantalla. Mauricio tenía abiertos los estados de cuenta de 3 bancos diferentes. Todos mostraban números en rojo. ¿Cuánto falta? 2 millones de pesos. 2 millones que estaban ahí hace una semana. ¿Estás seguro de que estaban ahí? Por supuesto que estoy seguro. Mauricio la miró con furia, pero también con algo más. Con miedo. Mauricio, yo no toqué tu dinero, pero tengo una pregunta. ¿Cuál? ¿De dónde salieron esos 2 millones? ¿Cómo que de dónde? De mi trabajo, de mis proyectos. ¿De cuáles proyectos? Porque según estos papeles que tienes aquí, tus últimos 3 proyectos fracasaron. Las Torres del Valle nunca se terminaron, el centro comercial San Ángel fue cancelado, y el residencial Las Palmas ni siquiera empezó. Mauricio se quedó callado. Valeria siguió hablando. Pero curiosamente, según los bancos, tú cobraste por todos esos proyectos, millones de pesos por proyectos que no existen. Tú no entiendes cómo funcionan los negocios. Soy contadora, Mauricio. Entiendo perfectamente cómo funcionan los negocios. Y también entiendo cómo funcionan las estafas. La palabra quedó flotando en el aire como una bomba. Mauricio se puso pálido. ¿Qué dijiste? Dijiste que mi muerte sería el mejor regalo. ¿Sabes por qué dijiste eso? Porque si yo muero nadie puede revisar estas cuentas, nadie puede hacer preguntas, y tú puedes seguir robando dinero con mi nombre. Estás loca. ¿Loca? Mira estos documentos. Valeria tomó una carpeta del escritorio. Aquí tienes facturas falsas por 500,000 pesos. Aquí tienes contratos que firmaste 2 veces, con fechas diferentes. Y aquí tienes préstamos que pediste con mi información personal, sin que yo lo supiera. Mauricio trató de quitarle los papeles, pero Valeria se alejó. ¿Dónde está mi dinero?, le preguntó él. ¿Tu dinero? Ese dinero no es tuyo, es dinero robado. ¿Dónde está? En un lugar seguro. Dímelo ahora. Mauricio levantó la mano como si fuera a pegarle, pero Valeria no se movió. Por primera vez en 8 años, no tuvo miedo. Pégame, le dijo con calma. Pégame, y mañana todo México va a saber quién eres realmente. ¿Qué quieres decir con eso? Que ya no estoy sola, Mauricio. Ya no soy la esposa tonta que tú creías. Tengo amigos, tengo pruebas, y tengo un plan. ¿Qué clase de plan? El plan de destruirte antes de que tú me destruyas a mí. Mauricio bajó la mano. Su cara cambió del enojo al miedo en segundos. Valeria, podemos hablar de esto. Podemos encontrar una solución. ¿Ahora quieres hablar? Después de años de tratarme como basura, he estado bajo mucha presión. Los negocios están difíciles. No era personal. Todo fue personal, Mauricio. Cada insulto, cada humillación, cada vez que me hiciste sentir que no valía nada, todo fue personal. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿La casa? ¿El divorcio? Te doy lo que quieras. Ya no quiero nada tuyo. Solo quiero que pagues por lo que has hecho. ¿A quién? ¿A los bancos? Ellos tienen seguros. No pierden nada. A mí, Mauricio, me has robado 8 años de mi vida. Me has robado mi confianza, mi autoestima, mis amistades. Me has robado la persona que yo era. Eso no se puede devolver. No, pero se puede cobrar. Valeria caminó hacia la puerta del estudio. ¿A dónde vas? A trabajar, como siempre. Valeria, espera. Podemos solucionar esto. Ya está solucionado, Mauricio. Solo falta que tú te des cuenta. Esa noche, Valeria no durmió en la recámara. Durmió en la sala con el teléfono en la mano. Y por primera vez en años, durmió profundamente, porque sabía que ya había ganado. Valeria despertó el miércoles sabiendo que era el día. Mauricio había salido temprano, probablemente a buscar dinero desesperadamente para pagar la fiesta del sábado. Tenía 3 días para ejecutar su plan. Primero llamó a Clara.
Ya es hora. ¿Estás segura? Completamente. ¿Tienes todo listo? Sí. Solo necesito que me mandes las fotos finales y puedo publicar mañana por la noche. Perfecto. Te las mando en unas horas. Después llamó a su hermana Lucia, que vivía en Guadalajara. ¿Puedo quedarme contigo unos días, tal vez unas semanas? Por supuesto. ¿Está todo bien? Va a estar bien, muy pronto. ¿Es por Mauricio? Sí, pero no te preocupes. Ya tengo todo bajo control. Valeria había preparado todo durante semanas. Tenía una maleta escondida en la oficina de uno de sus clientes. Tenía dinero en su cuenta nueva y tenía todas las pruebas organizadas en una carpeta digital. Lo más importante, tenía una carta. La había escrito y reescrito muchas veces. Tenía que ser perfecta. Tenía que lastimar a Mauricio exactamente como él la había lastimado a ella. Pero primero necesitaba hacer una cosa más. Entró al estudio de Mauricio y encendió su computadora. Conocía su contraseña porque la había visto escribirla cientos de veces. Era Rico 123, típico de él. Entró a su correo y encontró exactamente lo que buscaba. Emails con sus socios, con los bancos, con los inversionistas. Emails donde quedaba claro que Mauricio sabía perfectamente que estaba cometiendo fraude. Los imprimió todos. Eran más de 50 páginas, pero cada una era una prueba más de su culpabilidad. Después fue a los archiveros. Ya había fotografiado la mayoría de los documentos, pero quería llevarse algunos originales, los más importantes, los que mostraban las firmas falsificadas y las facturas inventadas. Cuando terminó, la casa se veía igual que siempre. Mauricio no se daría cuenta de que faltaba algo hasta que fuera demasiado tarde. Eran las 2 de la tarde cuando escuchó el coche en la entrada. Mauricio llegaba más temprano de lo esperado. «¿Qué haces aquí?», le preguntó cuando la vio saliendo del estudio. «Estaba limpiando. Hay papeles por todas partes. Te dije que no tocaras mis cosas». «No toqué nada importante. Solo basura». Mauricio revisó rápidamente su escritorio. Todo parecía estar en orden. «¿Tienes el vestido para la fiesta del sábado?» «Sí». «¿Cuál te vas a poner?» «El azul, el que te gusta». Mauricio sonrió por primera vez en días. Creía que todo estaba volviendo a la normalidad. «Bien, va a ser una noche perfecta. Invité a todos los importantes, banqueros, empresarios, políticos. Van a ver que estoy bien, que mi empresa está sólida. ¿Ya pagaste el salón?» «Lo voy a pagar mañana». «¿Tienes el dinero?» Mauricio dudó un segundo. «Claro que tengo el dinero». Valeria sabía que mentía. Había revisado todas sus cuentas esa mañana. Mauricio tenía menos de 20,000 pesos disponibles. La fiesta costaba 200,000. «¿Sabes qué?», le dijo Valeria. «Creo que voy a ir con mi hermana unos días, antes de la fiesta». «¿Por qué?» «Para relajarme. Han sido semanas muy tensas aquí». «¿Cuándo te vas?» «Mañana en la mañana». «¿Y cuándo regresas?» «El viernes por la noche». «A tiempo para prepararme para tu fiesta». Mauricio pareció aliviado. Tener a Valeria fuera de la casa le daría tiempo para buscar dinero sin que ella hiciera preguntas. «Me parece buena idea. Te vas a sentir mejor». «Sí, creo que sí». Esa noche cenaron en silencio. Mauricio revisaba su teléfono constantemente y Valeria fingía leer una revista. Pero por dentro repasaba cada paso de su plan. A las 11 de la noche, Mauricio se fue a dormir. Valeria esperó hasta estar segura de que estaba profundamente dormido. Entonces se levantó y se puso a trabajar. Primero sacó su anillo de matrimonio y lo dejó sobre la mesa de la cocina. Junto a él puso las tarjetas de crédito canceladas y encima de todo puso una carta. No la carta final. Esa la iba a mandar después. Esta carta era diferente, más corta, más directa. «Mauricio, he descubierto todo. Los préstamos falsos, las facturas inventadas, las cuentas a mi nombre. Todo. No voy a ser cómplice de tus crímenes. Cuando leas esto, yo ya no estaré aquí. No me busques. Valeria». Después fue al estudio y dejó una carpeta sobre su escritorio. Dentro había copias de todos los documentos más comprometedores. Y en la primera página una nota. «Tu verdad te va a enterrar». A las 2 de la mañana, Valeria tomó su maleta pequeña y salió de la casa.
No miró atrás. En unas horas, Mauricio despertaría y encontraría todo, y su mundo se derrumbaría completamente. Pero eso era solo el principio. Mauricio despertó a las 10 de la mañana del jueves. Era raro que durmiera tanto, pero había tomado pastillas para dormir porque los nervios no lo dejaban descansar. «¡Valeria!», gritó desde la cama. Nadie contestó. Se levantó y caminó hacia la cocina. Ahí encontró el anillo, las tarjetas y la carta. La leyó 3 veces antes de entender completamente lo que decía. Después corrió al estudio y vio la carpeta sobre su escritorio. «No, no, no», murmuró mientras revisaba los documentos. Eran copias perfectas de sus peores crímenes. Facturas falsas, contratos duplicados, correos comprometedores. Todo lo que podía destruirlo. Tomó su teléfono y marcó el número de Valeria. Fue directo al buzón. «Valeria, sé que me estás escuchando, regresa a casa. Podemos solucionar esto. No hagas nada estúpido». Marcó 20 veces más. Siempre el mismo resultado. Después llamó a Clara. «¿Sabes dónde está mi esposa? ¿Por qué me preguntas a mí? Porque ustedes son amigas. Éramos amigas, hasta que tú la alejaste de todo el mundo. Clara, necesito encontrarla. Es importante. No sé dónde está. Y si lo supiera, no te lo diría. Esto es muy serio. Valeria puede meterse en problemas». «¿Qué clase de problemas?» «Problemas legales. Ella tiene documentos que no le pertenecen». Clara se rió. «¿Documentos que no le pertenecen? Como las cuentas de banco que pusiste a su nombre sin decirle, o los préstamos que pediste con su información. ¿Esa clase de documentos?» Mauricio se quedó callado. Clara sabía demasiado. «¿Valeria te contó esas cosas?» «Valeria me contó muchas cosas, Mauricio, muchas cosas muy interesantes. Si publicas algo sobre mí, te demando». «¿Me demandas? ¿Con qué dinero? Según tengo entendido, estás quebrado». Clara colgó. Mauricio se quedó mirando el teléfono con desesperación. Tenía que encontrar dinero, tenía que pagar la fiesta, tenía que demostrar que todo estaba bien, pero sobre todo tenía que encontrar a Valeria. Pasó el día completo haciendo llamadas, a bancos, a prestamistas, a amigos. Nadie quería darle dinero. Algunos ni siquiera le contestaban el teléfono. A las 8 de la noche, su socio Roberto lo llamó. «Mauricio, ¿viste las noticias?» «¿Cuáles noticias?» «Enciende la televisión. Canal 7». Mauricio encendió la televisión y casi se desmaya. En la pantalla estaba Clara, en vivo, hablando sobre corrupción en la industria de la construcción. «Tenemos en nuestras manos documentos que prueban un fraude millonario que ha operado durante años en esta ciudad. Contratos falsos, préstamos ilegales, facturas inventadas, todo un sistema de robo que ha perjudicado a bancos, inversionistas y ciudadanos comunes». La cámara mostró algunos de los documentos. Mauricio reconoció su letra, sus firmas, sus sellos. El principal responsable de este fraude es el empresario Mauricio Vega, director de construcciones del Valle, quien mañana tenía planeado realizar una fiesta ostentosa en el Hotel Grand Palace, aparentemente para demostrar que su empresa sigue siendo exitosa. Mauricio apagó la televisión. Su teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Primero fueron sus socios, después los bancos, luego los proveedores. Todos querían explicaciones. Todos querían su dinero. «No es verdad», les decía a todos, «es una venganza de mi esposa. Ella robó esos documentos. Ella inventó todo esto». Pero nadie le creía. Los documentos eran demasiado detallados, demasiado precisos. Solo alguien que estuviera muy involucrado en el fraude podía tener acceso a esa información. A las 10 de la noche tocaron la puerta de su casa. Mauricio pensó que era Valeria, que había regresado. Abrió la puerta y se encontró con 2 hombres de traje. «¿Mauricio Vega?» «Sí, somos del Ministerio Público. Necesitamos que nos acompañe para hacer unas preguntas». «¿Ahora? ¿No pueden venir mañana?» «Ahora, señor Vega». Mauricio sabía que no tenía opción. Se puso su saco y los acompañó. En el coche, uno de los agentes le habló. «Señor Vega, ¿conoce usted a la señora Clara Morales? Es una periodista. ¿Sabe por qué tiene documentos de su empresa? Se los robó mi esposa. Su esposa dice que usted la amenazó de muerte». «¿Es cierto eso?»
¿Hablaron con mi esposa? ¿Dónde está? Eso no lo podemos decir, pero está en un lugar seguro. Mauricio entendió entonces la magnitud de lo que había pasado. Valeria no había actuado sola, tenía ayuda, tenía protección y tenía un plan perfecto. Su fiesta de cumpleaños había sido cancelada. Su empresa estaba destruida, sus amigos le daban la espalda, y todo por unas palabras que había dicho sin pensar. Tu muerte sería el mejor regalo. Ahora entendía que había estado muy equivocado. Su muerte hubiera sido mucho mejor que esto. El viernes por la mañana, Mauricio salió de la oficina del Ministerio Público después de 8 horas de interrogatorio. No lo arrestaron, pero le dijeron que no podía salir de la ciudad. Su teléfono tenía 47 llamadas perdidas y 23 mensajes de texto. Todos eran de acreedores, socios furiosos o periodistas que querían su versión de la historia. Cuando llegó a su casa, había una camioneta de televisión afuera. Un reportero corrió hacia él con un micrófono. «Señor Vega, ¿qué tiene que decir sobre las acusaciones de fraude?» Sin comentarios. ¿Es verdad que amenazó a su esposa? Sin comentarios. ¿Va a cancelar la fiesta de mañana? Mauricio se detuvo. Había olvidado completamente la fiesta. Su cumpleaños número 45. La celebración que iba a demostrar su éxito. La fiesta se mantiene, dijo sin pensar. A pesar de las acusaciones. La fiesta se mantiene, repitió, y entró rápidamente a su casa. ¿Por qué había dicho eso? No tenía dinero para pagar el salón, no tenía invitados que quisieran ir, no tenía nada que celebrar. Pero tal vez era exactamente lo que necesitaba. Una demostración de fuerza, una manera de mostrar que no tenía miedo, que las acusaciones eran falsas. Llamó al hotel. «Habla Mauricio Vega. ¿Está todo listo para mañana?» «Señor Vega, necesitamos el pago completo antes del evento. ¿No pueden esperar hasta después de la fiesta?» «Lo siento, señor, pero por las circunstancias necesitamos el pago por adelantado». «¿Qué circunstancias?» «Las noticias, señor. Hemos recibido muchas llamadas preguntando si realmente vamos a hacer el evento». Mauricio colgó. Llamó a 3 hoteles más. Todos le dijeron lo mismo. Querían dinero por adelantado o nada. Finalmente encontró un salón pequeño que aceptó la mitad del pago por adelantado. Era un lugar feo, en una zona mala de la ciudad, pero era lo único que podía pagar. Después comenzó a llamar a sus invitados. «Hola, Roberto. Solo para confirmar que vienes mañana a mi fiesta». «Mauricio, no creo que sea buena idea ir». «¿Por qué? Somos amigos desde hace años». «Justamente por eso. No quiero que me vean contigo en este momento». «Roberto, tú sabes que yo no hice nada malo. No sé qué hiciste o no hiciste, pero sí sé que no quiero problemas». Uno por uno todos sus amigos le dijeron lo mismo. Empresarios, políticos, banqueros. Nadie quería estar cerca de él. El sábado por la mañana, Mauricio se despertó solo en su casa vacía. Era su cumpleaños número 45, y no tenía nada que celebrar. Se vistió con su mejor traje, se peinó con cuidado y se puso su reloj más caro. Si iba a fracasar, al menos iba a fracasar con estilo. Llegó al salón a las 8 de la noche. El lugar se veía peor de lo que recordaba. Las luces eran demasiado brillantes, la música sonaba mal y el personal se veía incómodo. «¿Cuántos invitados esperamos?», le preguntó el coordinador. «50 personas», mintió Mauricio. A las 8:30 no había llegado nadie. A las 9 llegaron 3 personas, un primo lejano que no sabía de los problemas, un cliente que debía dinero y pensaba que yendo a la fiesta iba a conseguir más tiempo para pagar, y un periodista que quería ver el espectáculo. A las 9:30 llegó un mesero con una charola de copas de champán. «¿Sirvo las bebidas?» «Espera un poco más», dijo Mauricio, mirando constantemente hacia la puerta. A las 10 de la noche llegó un hombre que Mauricio no conocía. «¿Mauricio Vega?» «Sí, soy del juzgado. Vengo a entregarle esto». Era una citación oficial, una demanda civil de uno de los bancos por 3 millones de pesos. ¿No podía esperar hasta el lunes? Son órdenes de mi jefe. Feliz cumpleaños, señor. A las 10:30, Mauricio estaba solo en el salón con el personal del hotel. El primo se había ido después de recibir una llamada de su esposa. El cliente había desaparecido cuando vio llegar al del juzgado.
y el periodista había tomado fotos de todo y se había marchado. ¿Cancelamos todo?, le preguntó el coordinador. No, sirve el pastel. ¿Para usted solo? Para mí solo. Se sentó en una mesa para 10 personas con manteles blancos y copas de cristal y se comió su pastel de cumpleaños en silencio. Era un pastel de chocolate muy caro, con su nombre escrito en letras doradas. A las 11 de la noche recibió un mensaje de texto de un número desconocido. «Feliz cumpleaños, Mauricio. No fue mi muerte lo que te destruyó, sino el peso de tus propias mentiras. Valeria». Mauricio leyó el mensaje 5 veces. Después apagó su teléfono y terminó su pastel. Cuando salió del salón, los periodistas ya no estaban. La calle estaba vacía, su vida estaba vacía. Y por primera vez en años, Mauricio entendió lo que significaba estar completamente solo. Valeria se despertó con el sonido de los pájaros afuera de su ventana. Era un sonido que había olvidado durante años viviendo en el piso 15 de un edificio en la Ciudad de México. Su apartamento en Guadalajara era pequeño pero luminoso. Tenía una sala, una recámara, una cocina sencilla y una terraza con plantas. No era lujoso como la casa que había compartido con Mauricio, pero era suyo. Se levantó despacio, preparó café y se sentó en la terraza a leer el periódico. Era su rutina de todos los días desde hacía 3 meses. En la sección de negocios encontró una nota pequeña. El empresario Mauricio Vega fue sentenciado ayer a 8 años de prisión por fraude, lavado de dinero y falsificación de documentos. El juez determinó que el acusado defraudó a bancos e inversionistas por más de 15 millones de pesos durante 4 años. Vega también deberá pagar una multa de 5 millones de pesos. Valeria leyó la nota 2 veces. No sintió alegría ni satisfacción, solo alivio. Por fin había terminado todo. Su teléfono sonó. Era Clara. ¿Ya viste las noticias? Sí, acabo de leer. 8 años, no está mal. No. ¿Cómo te sientes? Valeria pensó un momento antes de responder. Libre. ¿Vas a regresar a México? Todavía no, me gusta estar aquí. ¿Cómo van tus clientes? Bien. Ya tengo 10 empresas que llevan sus cuentas conmigo. Son pequeñas, pero es trabajo honesto. Me alegra escuchar eso. Después de colgar, Valeria terminó su café y se preparó para ir a la oficina. Había alquilado un espacio pequeño en el centro de Guadalajara, una oficina sencilla con 2 escritorios, una computadora y una cafetera. Nada más. Sus clientes eran dueños de panaderías, tiendas de ropa, talleres mecánicos, gente trabajadora que necesitaba ayuda con sus números. No ganaba tanto como antes, pero ganaba lo suficiente para vivir tranquila. A mediodía llegó su cliente favorito, don Eduardo, un señor de 60 años que tenía una pequeña fábrica de muebles. ¿Cómo vamos este mes, Valeria? Muy bien, don Eduardo. Sus ventas subieron 15%. ¿En serio? ¿No se equivoca? Los números no mienten. Don Eduardo sonrió. Le recordaba a su padre, que había muerto cuando ella tenía 20 años. Un hombre honesto que trabajaba duro por su familia. ¿Sabe qué, señorita Valeria? Mi esposa quiere invitarla a cenar el domingo. Es muy amable, pero no es necesario. No es por educación, es porque la aprecia. Dice que usted le salvó el negocio. Solo organicé sus cuentas. Organizó nuestra vida. Esa tarde, cuando terminó de trabajar, Valeria caminó por el centro de la ciudad. Le gustaba caminar sin prisa, sin miedo, sin tener que reportar cada movimiento. Se sentó en una banca de la plaza principal y observó a las familias que paseaban. Niños jugando, parejas tomadas de la mano, abuelos dando de comer a las palomas. Vida normal, vida sencilla, vida real. Su teléfono vibró. Un mensaje de su hermana Lucía. ¿Vienes a cenar? Hice tu platillo favorito. Voy para allá, respondió. Mientras caminaba hacia la casa de su hermana, Valeria pensó en el camino que había recorrido en estos 6 meses. No había sido fácil. Al principio tenía pesadillas, despertaba sudando, se sentía culpable por haber destruido la vida de alguien. Pero poco a poco se había dado cuenta de que ella no había destruido nada. Solo había revelado lo que ya estaba roto. Mauricio había elegido robar.
Había elegido mentir. Había elegido lastimar a la gente que confiaba en él. Ella solo había decidido no ser cómplice. En la cena, Lucia le contó sobre su trabajo en el hospital, sobre sus hijos, sobre los planes para las vacaciones. Conversación normal de una familia normal. ¿Extrañas algo de tu vida anterior?, le preguntó Lucía cuando estaban lavando los platos. Valeria pensó un momento. Extraño la seguridad económica. Extraño tener una casa grande. A veces extraño la idea de estar casada. Pero no extraño sentirme pequeña todos los días. No extraño tener miedo de decir lo que pienso. No extraño vivir con alguien que me odiaba. ¿Crees que Mauricio te odiaba? Creo que se odiaba a sí mismo y necesitaba a alguien más pequeño para sentirse grande. Esa noche, antes de dormir, Valeria se miró en el espejo. Su cara se veía diferente, más delgada, con algunas líneas nuevas alrededor de los ojos, pero también más serena. No era la mujer triunfante que había imaginado 6 meses atrás. No era rica, ni famosa, ni poderosa. Pero era libre. Y después de 8 años eso era más que suficiente. ¿Te gustó la historia de Valeria y su increíble venganza? Esta historia nos enseña que a veces la justicia llega de las maneras más inesperadas y que las personas que subestimamos pueden ser más fuertes de lo que imaginamos. Valeria demostró que no necesitas gritar para ser escuchada, solo necesitas ser inteligente y paciente. Su transformación de víctima a protagonista de su propia liberación es realmente inspiradora. Si esta historia te emocionó, te hizo reflexionar o simplemente te entretuvo, no olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos que también disfrutan de estas historias llenas de suspenso y justicia. Si quieres seguir viendo más contenido como este, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia nueva. Y ahora queremos conocerte mejor. ¿Desde qué país nos estás viendo? Escríbenos en los comentarios. Nos encanta saber dónde están nuestros seguidores y qué opinan sobre estas historias que tanto nos gusta contar.